su vida y pierden una de las mayores bendiciones de Dios, porque nunca se dan cuenta de que en ellos mora el Espíritu Santo, a quien Dios envió a morar en nosotros para facultarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos y ser las personas que Él quiere que seamos. La mayoría nunca se da cuenta de eso. Nunca piensan en el hecho que Dios no solo los salvó, sino que mora en ellos por una razón específica. Y pienso en muchas iglesias que ni siquiera mencionan al Espíritu Santo. Y la mayoría de los creyentes ni sabe qué papel juega en sus vidas. Si les preguntase a cualquier persona, ¿quién es el Espíritu Santo? Dirán, bueno, algo religioso, no estoy seguro de lo que es. Y al considerar todo eso, pienso en el hecho de que realmente Él mora en nosotros para ayudarnos a hacer todo lo que Dios quiere que seamos y lograr todo lo que Dios quiere que alcancemos. O sea, Él no dijo, vayan, hagan esto y aquello, sino dijo, yo estaré con ustedes, moraré en ustedes y me aseguraré de que estén facultados para hacer y convertirse en todo lo que deseo. Pero no fue sino hasta que estudié en el seminario que entendí quién era el Espíritu Santo. Y la manera en que lo entendí fue así. Una noche me senté a la mesa para cenar, estaba en mi primer año, acababa de salir de la universidad y allí discutía sobre todas mis creencias. Algunos de los mejores momentos eran esas discusiones. Y allí sentado, llegamos al tema del Espíritu Santo y dije, el Espíritu Santo está supuesto a ayudarnos a todos y dije algo más al respecto. Y uno de los estudiantes que estaba allí, yo no lo conocía, dijo, no para avergonzarme, dijo, Charles, ¿quieres venir a mi cuarto después de cenar? Le contesté, claro que sí, él estaba haciendo un doctorado, pensé, algo aprenderé de este joven seguro. Bien, entré a su habitación y me sentí muy intimidado. Tenía libros del piso al techo, salvo en las ventanas, por todo alrededor del dormitorio. Así que me dijo lo siguiente, noté que al hablar del Espíritu Santo te refieres a algo. Le dije, así lo indica la Biblia. Y luego le señalé algunos pasajes bíblicos. Los busqué y se los mostré, y él me dio un Nuevo Testamento en griego, y dije, este es mi primer año, mi primer semestre, apenas estoy aprendiendo griego. Me contestó, está bien, te guiaré por la Biblia. Le dije, no puedo leer esto, te ayudaré, me dijo. Y me guió por el Nuevo Testamento y me mostró cada vez que se mencionaba el Espíritu Santo. Me dijo, sucede esto. Cuando tradujeron un par de pasajes, el Espíritu Santo es la tercera persona singular, él, ella o eso. Entonces los traductores a veces se referían al Espíritu Santo como si fuese eso. Y de pronto me sentí muy ignorante y avergonzado, pero muy agradecido. Él me esclareció algo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, que Él es alguien. No solo un poder ni otra fuerza, no es algo. Y yo estaba muy agradecido. Así que la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Vayamos un momento a Génesis capítulo 1 y veamos lo que dice la Biblia acerca de la creación. Capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes son hagamos? Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y allí está en el Antiguo Testamento y a menudo se habla del Espíritu Santo como que va y viene sobre la vida de alguien. En todo creyente, sin excepción, mora el Espíritu Santo. Y si vamos a Juan capítulo 14, por ejemplo, veamos en los versículos 16 al 18. Y aquí Jesús habla a sus discípulos antes de ser crucificado. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, con C mayúscula, alguien, para que esté con vosotros para siempre, no en parte, sino siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Y luego procede a explicar a qué se refiere. Tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí lo llama Consolador, el gran ayudador, quien nos faculta hacer lo que Dios nos llame a hacer y quien nos equipa para que podamos hacer lo que Él diga. Y creo que haber crecido en una iglesia donde se hablaba del Espíritu Santo, esto y aquello, pero nadie decía, este Espíritu Santo de quien hablábamos, mira lo que hace en tu vida. Fue un extraño para mí hasta que mi amigo tomó su Nuevo Testamento griego, me lo mostró y dijo, aquí dice quién es Él. Vimos cada versículo del Nuevo Testamento y lo entendí hasta cierto grado, pero no de inmediato me di cuenta de lo que alguien debió haberme dicho. Y siendo un niño de 12 años no tenía que vivir la vida cristiana solo. A veces no me iba muy bien. Y batallé mucho hasta que Él me hizo entender. Me dijo, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Cuando comencé a darme cuenta de eso, todo cambió. Y de inmediato caí en cuenta, seré un mejor estudiante, porque tengo el Espíritu de Dios obrando en mí, quien me facultará y ayudará a recordar lo que necesite recordar. Y todo lo que pudiera pensar, el Espíritu Santo está allí. Así que piense en lo que enfrenta en su familia. Por ejemplo, a veces batalla, usted tiene al Espíritu Santo. Tiene problemas financieros, el Espíritu Santo. Problemas en su trabajo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces la gente no entiende lo que usted dice o no entiende en su experiencia cristiana, pero tiene al Espíritu Santo morando en usted, quien le facultará en cada circunstancia de la vida a hacer lo mejor en lo que sea. Así que Él nos lo dejó. Y el Señor Jesús les dijo, porque esto le concernía, no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, así llamaba al Espíritu Santo. Voy a enviarles a alguien que va a capacitarles. Ahora fíjese, al aceptar a Cristo de inmediato, el Espíritu Santo vino a morar en usted. ¿Y qué sucedió? Él le dio la facultad. O sea, le capacitó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Mire, Él le facultó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera a esa edad, en esas circunstancias. Más adelante y por el resto de la vida lo tenemos morando en nosotros, facultándonos en lo que sea. Por eso es que no debemos tener temor. Habrá momentos difíciles, habrá malentendidos, tiempos, por ejemplo, de conflicto, pero hay que recordar que la batalla no es nuestra. Él es quien mora en nosotros, vive en nosotros, nos llena, nos unge, quien rebosa nuestro ser. Él es nuestro guardián. Él es la fuente de nuestro conocimiento y sabiduría y la fuente de nuestro poder, nuestra energía para hacer y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Al pensar en eso, la vida cristiana es maravillosa. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, sus pecados fueron perdonados por lo que Él hizo en la cruz al pagar su deuda de pecado. Usted solo le pide perdón creyendo lo que Él dijo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De inmediato, Dios le sella como uno de sus hijos. Luego el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. No es en un instante. O sea, recibir al Espíritu Santo es instantáneo, pero vivirlo dura toda la vida. Y llegamos al fruto del Espíritu y todos reconocemos que de vez en cuando no somos tan amorosos ni tan amables como debiéramos, pero Él está allí. ¿Y qué hace? Él lleva a cabo una de sus labores, que es convencernos de pecado y perdonarnos. Él nos recuerda que no tenemos que albergar el pecado y pensar, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, o sea, que nos ponemos de acuerdo con Dios que el pecado no tiene lugar en nuestra vida y Dios está dispuesto a quitarlo si estamos de acuerdo con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel
Vea la siguiente palabra, y justo. ¿Qué significa eso de que es justo? Quiere decir que al ir a la cruz y pagar nuestra deuda, Él tiene derecho a decir que el alma que pecare morirá, y ahora dice, si confiesas tus pecados, te arrepientes, me entregas tu vida, serás perdonado por completo. Así que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso es solo una cosa. Jesús lo expresó hermosamente al decir que Él es nuestro consolador. Nos ayuda en todo aspecto de nuestra vida. Mire, Dios quiere que vivamos para Él dependiendo y confiando en Él cada día, para toda circunstancia de la vida. Imagínese cómo se habrían sentido, porque eso fue lo que les dijo el Señor en el capítulo 24 de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Escuche esto. Les dijo, su tarea es esta, el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Imagínense que estuviésemos aquí sentados 120 de nosotros, solo los que están aquí, y que Jesús dijera, esta es su tarea. Lleven lo que les he enseñado al mundo. Les dejo, pero el Espíritu de Dios estará en y con ustedes y los ayudará, pero ustedes, 120, su labor es simplemente llevar al mundo lo que han visto y oído. ¿Y cuál sería su primera respuesta sincera? Pues de ninguna manera podría hacer eso. Eso diría. Pero Él les dijo exactamente eso. Les dijo, su tarea es llevar lo que les he enseñado al mundo. Y les dijo, no los dejaré, siempre estaré allí. Así que al despertarse en la mañana, usted despierta en la presencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere que despertemos no solo en su presencia, sino en el reconocimiento del Espíritu Santo, que hoy, a quien sea que encuentre, o que sea que enfrente, no tengo que preocuparme ni angustiarme, porque Él estará en, con y sobre mí, facultándome para llevar a cabo la responsabilidad que tengo, cumplir lo que sea que Dios quiera que cumpla, hacer bien lo que Él me ha llamado a hacer, confiar en que tendré todo lo que necesite, porque Él lo suplirá. Dice que Él nos sella. Eso no es algo que va y viene. Nos sella el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Su intención nunca ha sido que vivamos ni un día sin depender de Él. Sin embargo, pienso en cuánta gente va a la iglesia cada domingo y la única vez que escuchan del Espíritu Santo es quizás si cantan Espíritu Santo, lléname. Tal vez lo escuchan allí, pero cuando se trata de predicar, enseñar, hablar, compartir, no escuchan a nadie hablar de eso. Porque el diablo no quiere que hablemos de la fuente de nuestra fuerza y poder. No quiere que pensemos en eso. Él quiere que lo principal de nuestra mente sea temor y duda. ¿Quién soy? Soy un don nadie. Mire, le diré quién es usted. Es alguien digno de que Jesús muriera por usted. Eso le hace muy valioso a los ojos del Dios Santo. Y el Espíritu Santo está allí para obrar y morar en su vida y lograr las cosas que Dios quiere lograr. Ahora, Él es nuestra fuente. Hemos de verlo como nuestra fuente. La fuente de fuerza y poder en nuestra vida. Y hay muchas referencias de eso en la Biblia. Pero ¿a qué se refiere al hablar del poder del Espíritu Santo? Todo el mundo quiere alguna clase de poder. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Es su capacitación. Es su energía divina.
es la realidad de Dios Todopoderoso. Es Dios haciendo algo sobrenatural en nuestra vida, energía divina y autoridad espiritual. Ahora mire, ¿alguien comienza a discutir sobre el Evangelio? Solo diga gracias Espíritu Santo. Mire, mucha atención. Cuando usted entre en una discusión con alguien, aprópiese. En ese instante de la presencia y el poder y la palabra del Espíritu de Dios. Él está allí como su defensor. Él está allí como su proclamación. Está allí para hablar verdad por medio de usted. Dirá cosas en las que ni había pensado. Dios le recordará pasajes en los que ni había pensado. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y de esa manera es como Dios quiere que vivamos. Por eso envió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Para iluminar su mente, para ayudarle a entender y ayudarle a saber qué hacer y cómo reaccionar. Y para equiparle para una vida piadosa. Mire, usted es morada del Espíritu Santo y está afianzado porque Dios le selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y a veces actuamos así, es que soy tan débil, no puedo hacer esto ni aquello, y pobre de mí, y todo ese tiempo tenemos a la deidad morando en nosotros, listo para obrar en nosotros y hacer su voluntad cual sea. Pero esa verdad hay que reconocerla, creerla y apropiarnos de ella. Sin embargo, sé que muchas personas que escuchan este mensaje nunca habrán escuchado un mensaje del Espíritu Santo. Y no es que sea nuevo, sino que la gente no habla de él. Y he escuchado a personas decir, bueno, hago lo mejor que puedo. Bueno, eso no es bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Hago lo mejor que puedo? No. Hago lo que el Espíritu de Dios me faculte y permita hacer, sea lo que sea. No será perfecto, no siempre será lo mismo. El Espíritu, mire, me encanta esto acerca de Dios. Nos ama y conoce lo suficiente que no nos dejará hacer todo perfecto siempre. ¿Sabe por qué? Nos volveríamos engreídos, egocéntricos y orgullosos. Ahora lo que hace por mí me deja cometer errores aquí frente a usted. Así que nunca quiero dar la impresión de que sea perfecto, porque no lo soy. Pero soy sincero. No perfecto, pero sí genuino. Y todos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando usted despierte en la mañana, despierta en su presencia. ¿Quién mora en usted? ¿Él está allí para qué? Para facultarle todo el día a hacer bien lo que sea que tenga que hacer. Y encontrar gente a su alrededor todo el día con una sonrisa en su rostro y gozo en su corazón. Quizás no siempre lo sienta, pero responde por el Espíritu, no sus sentimientos. Las emociones van y vienen, son lo que sean. Pero al reaccionar por el Espíritu, lo hace en fortaleza. Reacciona en energía, el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre usted. ¿Y sabe qué pasa? La gente, mire, no estará impresionada, sino impactada por su vida, porque ven algo que normalmente no ven en todo el mundo. Ahora bien, permítame darle una definición de la energía y del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo es la energía y la autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente con el propósito de darnos una vida piadosa y un servicio fructífero. Escríbalo. La energía y autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente con el propósito de una vida piadosa y un servicio fructífero. Mire, no para hacernos felices, aunque lo seremos, no para hacernos gozosos, aunque ese es un fruto del Espíritu. En otras palabras, Él obra dentro de nosotros para lograr su voluntad. Y Él es el ayudador en toda situación. Es cuestión de saber que Él está allí. Reconocer que está allí, actuar como que está allí y andar en el reconocimiento de que está allí. Cuando eso transcurre en su vida, realmente algo sucede. Entonces,
Al hacer la obra de Dios a su modo y en su sabiduría, seremos bendecidos, pase lo que pase en nuestra vida. Piénselo por un momento. Como seguidor de Jesucristo, usted está equipado con la presencia del Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, por lo que tiene poderes sobrenaturales. Ya usted no está solo, sino está totalmente equipado con la presencia del Espíritu Santo para enfrentarlo todo y cualquier cosa. No es que la vida sea fácil, sino que lo enfrente, nunca lo hará solo. Usted y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo enfrentarán todos juntos. Y piénselo, no puede perder. Cualquiera sea la batalla, no puede perder cuando toda la Trinidad dirá, pensé que se refería solo al Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas de la Trinidad. No puede separarlas. Al tener a una, gracias a Dios, las tiene todas. O sea, tiene el Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo, Dios Espíritu Santo morando y obrando en usted. Ahora piensen en esto. Cuando Jesús les dijo, por tanto, id hasta lo último de la tierra. Así comenzó ese grupo. Lo que les dijo que hicieran, lo hicieron lo suficiente para abarcar el mundo. Y Dios sigue obrando, incluso en esos dialectos que faltan por traducirse. Hay gente que está trabajando diligentemente para que toda persona en el mundo pueda entender en su idioma la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces le pregunto, ¿dónde cabe el Espíritu Santo en su vida? ¿Está usted pensando, ni siquiera sabía quién era Él? Mire, Él es una persona de la Trinidad. Es nuestro sello, nuestra salvación, nuestra vida. Él quiere que vivamos en su energía y fortaleza, en su poder, en su nombre, para su gloria y honra. ¿Y qué sucede? Somos bendecidos en el proceso. Amén. Alguien dirá, ¿qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? Es esto. El Espíritu Santo, quien mora en usted, no necesariamente le ha llenado. Él le ha sellado al ser salvo. Para ser lleno del Espíritu significa estar dispuesto a confesar sus pecados, arrepentirse y dejarlos, rendir su vida a Él, entregarle su vida, reconocer que Él es su dueño y tiene derecho a morar en usted y guiarle, y que usted está dispuesto a seguir su voluntad, a hacer lo que Él quiera. Al haberse rendido por completo a Dios, el Espíritu Santo viene a su vida en plenitud total. Lo experimenta de un modo que no lo experimentará al solo confesar sus pecados. Y lo que sucede es, mientras más se entregue a sí mismo a Él, más lo experimentará a Él. Él es una persona real de la Trinidad. Entonces piensen en esto, al salir hoy de aquí, saldrá en la presencia y el poder del Espíritu Santo, para cumplir su voluntad y propósito en su vida. Cuenta con la promesa de su continua e ininterrumpida presencia. Continua e ininterrumpida. Tal vez sienta una interrupción, quizás sienta que le pase toda clase de cosas. Continua e ininterrumpida presencia y poder para vivir y cumplir el propósito de Dios para usted. No hay mayor bendición que esa. Esa es la labor del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por lo que haces por nosotros, mucho más de lo que podríamos contar. Y te pedimos que nos concedas un firme, profundo e insaciable deseo de tu Espíritu en nuestra vida, que tengamos una vida entregada. Y dijiste que al hacerlo habrá amor, gozo, paz, bondad y benignidad, y todas las promesas del Espíritu. Oramos hoy por quienes han escuchado, que aún no son salvos, que no te han aceptado como su Salvador.
que recuerden que no hay sustituto para la salvación. No hay sustituto para la presencia del Espíritu Santo. Y si quieren lo mejor de ti, viene mediante la salvación al poner su fe en Jesús y pedir la plenitud del Espíritu en su vida. Y lo concederás. Y te damos las gracias por eso en el nombre de Dios. En la vida se nos presentan toda clase de problemas y a veces no sabemos cómo responder. Decimos, Señor, ¿dónde estás en medio de todo esto? ¿Por qué no haces nada? A veces pensamos, Señor, si en verdad me amaras, no permitirías que me pasara esto, o si en verdad me amaras, no indicarías qué hacer en este momento en mi vida. En ocasiones estamos confundidos, no sabemos qué hacer. Pero hay una cosa que siempre debemos hacer en cada ocasión, sin excepción. Y de eso quiero hablar en este mensaje. Porque hay un libro en la Biblia que habla de lo que debemos hacer lo propicio en cada ocasión. Así que le invito a buscar el libro de Nehemías. Quizás piense, ese es el profeta. ¿Cómo sabremos qué es lo propicio en cada ocasión? Lo verá en un momento. Permítame darle un poco del trasfondo. Nehemías era el copero del rey Artajerjes y ser el copero del rey implicaba tener un cargo de gran responsabilidad y eran muchas las exigencias. De hecho, debía ser de buen parecer, saber exactamente qué clase de vino deseaba el rey, debía conocer todo el protocolo pertinente. También era la persona que decía si se podía o no ver al rey. Entonces, aunque por un lado podían haber sido amigos del rey, pero el rey era el rey. Así que habiendo estado allí ya un tiempo, su hermano y otros vinieron a él de Jerusalén y dijeron, Nehemías, queremos contarte lo que ocurre en Jerusalén. Las puertas están quemadas y los muros derribados, hay caos. Somos objeto de burla en todos los aspectos. No hay nada que podamos decir que es bueno. Ahora, 140 años antes, los babilonios derribaron los muros y quemaron las puertas. Mataron a muchos y tomaron a muchos cautivos. 140 años después aún no se habían reconstruido los muros. Por eso eran presa de toda clase de enemigos que continuamente los hostigaban. Entonces, mientras le contaban eso, reaccionó así en el capítulo 1, versículo 4. Cuando oí las palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel hombre, porque yo servía de copero al rey. Quizás se pregunte qué tiene eso que ver con saber exactamente qué hacer en cada ocasión. Tiene mucho que ver porque descubriremos algo en este libro, en todo el libro de Nehemías,
Cada vez que él se encontraba en una situación o circunstancia con problemas o amenazas, siempre que buscaba dirección sin falta, era un hombre que vivía de rodillas. O sea, aprendió el gran poder de la oración. Aprendió las grandes maravillas que Dios estaba dispuesto a hacer en, por y mediante él como resultado de eso. Al considerar todo esto, pienso en el principio que es muy evidente aquí, y es que de rodillas somos más altos y más fuertes. Con esto quiero decir que nuestro impacto es mayor y experimentamos más poder, fuerza y vigor para enfrentar lo que sea en la vida con éxito. Porque la oración es la herramienta selecta que Dios nos da para alcanzarlo, hablarle, rogarle y también recibir de Él. Pienso que una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado no la valoramos, o digámoslo, no la usamos apropiadamente. Pero de algún modo, al observar la vida de Nehemías, él sabía cómo hablar con Dios, sabía dirigirse a Él, sabía lo que ellos requería. En este libro vemos que ocurrieron milagros asombrosos. Dice la Biblia que un día estaba afligido y se presentó ante el rey, quien le preguntó: ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Luego relata que cuando el rey le hizo esa pregunta, Nehemías oró a Dios. Oró antes de responderle al rey. Al escuchar cuán terrible era la situación, oró. Al estar frente al rey con la gran oportunidad de responsabilidad de responder a la pregunta, ¿por qué estás triste si no estás enfermo? También oró y le contó al rey cuál era la situación. No solamente se lo dijo, sino que luego el rey le ofreció: ¿en qué puedo ayudarte? A lo que él respondió: necesito madera y tantos materiales de construcción. Además, necesitamos protección para ir hasta Jerusalén sin ser atacados. Entonces el rey le concedió todo lo que Nehemías pidió. Fue algo realmente milagroso, porque Nehemías era solo un copero. Pero cuando él oró en respuesta a lo que sus hermanos le habían contado, también oró frente al rey. Y veamos lo siguiente. Al partir y luego llegar a Jerusalén, oró mientras buscaba la visión y dirección de Dios para saber que llevar a cabo esa gran tarea. Desde un principio, Nehemías comenzó a hablar con la gente. Sin embargo, él entró en una situación en la que quizás no conocía a nadie en ese momento en particular. Entró en escena y a la vez tendría que asumir el liderazgo. Tal vez para muchos no era buena idea. ¿Quiere decir que vienes acá a decirnos qué hacer? Así que tuvo que pedirle dirección a Dios. Luego comenzó a hablar con algunas personas y observó el lugar muy en secreto. Al hablarles estuvieron de acuerdo y él les dijo: vamos a reconstruir esto. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Siempre que vemos a Nehemías, está de rodillas ante Dios. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que se va volviendo más y más alto en su influencia entre la gente, más y más fuerte al enfrentar un obstáculo tras otro. El mismo Dios de Nehemías es el mismo Dios nuestro. En este relato vemos lo que ocurrió como resultado de un hombre que vino de lejos y tuvo que decidir qué hacer y cómo hacerlo en 52 días, o sea, en menos de 2 meses. Dice la Biblia que en 52 días terminaron el muro. ¿Cómo lo lograron? Primero que todo, Nehemías no estudió ingeniería, ni construcción, ni nada de eso. ¿Sabe qué? Él era el copero del rey. Ahora, les explicaba cómo reedificar el muro y reconstruir las puertas. Además, al mismo tiempo tenía que actuar como un general, porque necesitaba un ejército pequeño que le protegiera, pues no dejaban de perseguirle.
Sus adversarios trataban de hacerlo bajar para conversar sobre la construcción. Seguramente les dijo que no tenía nada que hablar y que estaba muy ocupado para conversar con ellos. Así que entrenó al pueblo para edificar la ciudad, entrenó al ejército a tener en una mano un instrumento para construir y en la otra uno para pelear. Realmente lo que sucedió en esos 52 días y en los días siguientes fue que pasaron de un caos total, del desorden a la organización, prestos para pelear y defenderse, reconstruir los muros y las puertas. No solo arreglar su situación económica, sino sus relaciones unos con otros, comenzar a diezmar y adorar. Otra vez tuvieron un avivamiento. Esos 52 días y los meses siguientes. Ahora, ¿cómo pasó todo eso? Un hombre que decidió vivir de rodillas, llegó a ser más alto espiritualmente y más fuerte, no solo en su habilidad y destreza para unir a las personas, desafiarlas, corregirlas en las cosas incorrectas que debían confrontarse. Él sabía que no estaban bien. Los desafió en cada punto. Pudieron haber dicho no, pudieron haber refutado, ¿quieres que reconstruyamos todo esto? Tratamos de años y no pudimos. Nehemías tenía algo especial. Escuche bien. Puede haber algo especial en usted si tiene una buena relación con Dios. Dios podría usarle de una manera asombrosa, si usted se lo permite, si tiene fe en que Él puede hacerlo y si está a disposición de que Dios lo haga. Escucho bien, no nos menospreciamos a nosotros mismos, sino al poder de Dios en y mediante de nosotros. Nehemías era un ejemplo perfecto de lo que puede ocurrir ahora. Cuando pienso en sus inicios, él comenzó como copero del rey de rodillas ante Dios, y Dios empezó a actuar en su vida. Lo que quisiera hacer en este mensaje es mencionar varias cosas que en verdad ocurren al comenzar a orar seriamente delante de Dios y ver cómo Él actúa en nosotros. Quisiera que se olvidara del pasado, quizás diga, he hecho esto y aquello. Olvide todo lo pasado. Lo importante es, ¿qué quiere y puede hacer de ahora en adelante? Piensa en lo que dijimos. Y es que de rodillas somos más altos y más fuertes en el alcance, efecto e impacto que tenemos en quienes nos rodean. Enfrentamos cualquier cosa con fortaleza y confianza al andar de rodillas ante Dios. Quizás diga, ¿quiere decir que debo arrodillarme cada vez que ore? No, pero deseo que escuche con atención. Hay algo especial al arrodillarse que marca una diferencia y sé que algunos no pueden hacerlo, pero la verdad es que no es tanto el arrodillarse sino orar, es hablar con Dios. Así que quisiera que piense en esto un momento, porque muchas personas hablan con Dios, bueno, anoche oré, y yo siempre oro, pero en verdad, ¿cuándo oramos seriamente? ¿Confiamos en que Dios hará algo o solo esperamos que así sea? Hay una gran diferencia en expectativas, confiar y esperar. Dios habla de confiar en Él, creer en Él y esperar en Él que actúe. Pensemos un momento en esto. Cuando nos arrodillamos o cuando oramos, lo que debemos hacer es reconocer que Dios no ha olvidado que Dios es el soberano del universo, o sea, que Él tiene control absoluto de todo, como lo dice en el Salmo A103. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, todas las cosas, tiempos y lugares, todo. Escuche bien, si Dios no es el soberano del universo, ¿para qué orarle? Sabemos que hay muchas cosas que parecen ser imposibles. ¿Por qué orar a Dios si no creemos que sea soberano, en control y dominio total? ¿Por qué hablar con Él? Así que recordemos a quién oramos. No es el hombre allá arriba, como algunos lo llaman, o dicen, Dios hará esto y aquello por mí. Es el soberano Dios del universo. Aunque es Dios y es soberano, también es mi amigo, pero mire, Dios puede ser nuestro amigo, pero nunca deja de ser el creador y nunca deja de ser quien gobierna el universo, nunca deja de ser amo y Señor. A veces vamos a Dios en oración como si fuera mi camarada.
Dios no es nuestro camarada, Él es el soberano, Dios del universo, el creador. Si notamos cómo Nehemías se dirigía a Dios, es interesante ver que cuando oraba, usaba las mismas palabras que, por ejemplo, usó Moisés en Deuteronomio al orar, la misma palabra que usó Daniel en el capítulo 9. Note lo que dijo. Al orar, te ruego Jehová, Dios de los cielos, amo, quien gobierna y reina, fuerte, grande y temible. ¿A qué se refiere Nehemías al hablar del fuerte, grande y temible Dios? Habla de la santidad de Dios, que Él es santo. Y me pregunto con qué frecuencia al orar pensamos, soy un ser humano pecador hablando con el Dios santo. No es nada frívolo hablar con Dios Todopoderoso. No es un juego. Dios no es el hombre allá arriba. Él es el Dios soberano del universo. Así que se presenta ante el Dios Santo. ¿Y qué pasa? Lo siguiente que vemos es que comienza a confesarle a Dios su pecado. No solo los pecados de la nación de Israel, la oración de Daniel es similar. Habla de los pecados de la nación de Israel, pero notemos que Nehemías dijo, mi padre, hemos pecado contra ti, nos hemos corrompido a causa de nuestro pecado. Lo que deseo que veamos aquí es simplemente esto. Después de reconocer la soberanía de Dios y la santidad de Dios, Nehemías trata todo este asunto del pecado. Mucha atención. Si me escucha, diga amén. La pureza de corazón y el poder de Dios van unidos, entrelazados. Si queremos el poder de Dios en nosotros, nuestra vida debe ser pura. No significa que nunca cometeremos errores ni pecaremos. Escuche, quiere decir que somos sensibles al pecado, lo que impide el poder de Dios en nuestra vida, y lo confrontamos de inmediato. Si Dios nos quebranta por algo y nos arrepentimos enseguida, no nos aferramos a ese pecado. Estamos dispuestos a corregirlo, lo confrontamos y sucede simplemente esto. Cuando oramos seriamente con Dios, reconoceremos nuestra incompetencia. ¿Qué cree que debió haber pensado Nehemías cuando Dios dijo, Nehemías te envío a ti? Espera un momento. Te envío a ti. Quizás lo primero que pensó fue, en primer lugar, ¿quién soy yo? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado lo mismo? ¿Quién soy yo? Moisés lo preguntó, todos los siervos de Dios lo han dicho, ¿quién soy yo? Y Dios tuvo su trato con él. Quizás piense, ¿quién soy yo? ¿Es pecado sentirse incapaz? No. No es pecado sentirse así. Sentir incompetencia es parte ¿de qué? De reconocer el gran poder de Dios, su santidad, que somos humanos, que somos pecadores, por tanto incapaces para hacer ciertas cosas que Dios requiere. Sin embargo, Dios nos conoce perfectamente. No podemos acobardarnos y decirle a Dios por qué no podemos hacer algo. Escuche bien. Si Dios nos llama a hacer algo y decimos no puedo hacerlo, ¿qué decimos con eso? ¿Que Dios cometió un error? Insinuamos que Dios no conoce toda la situación, que Dios no nos conoce como nos conocemos nosotros mismos, pero ¿no cree que eso es absolutamente absurdo? Dios nunca nos llamaría a hacer algo sin capacitarnos. Por eso envió al Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se quedasen en Jerusalén y esperasen hasta ser revestidos con poder de lo alto. Es decir, todo creyente desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ha sido revestido, hecho morada, fortalecido y equipado por la presencia del Espíritu Santo. Así que no hay tal cosa como un creyente que no pueda hacer lo que Dios le pida si está dispuesto a obedecerle. Así que sentirse incompetente era parte de lo que Nehemías tenía que pasar. Pero escuche, me encanta esto. Porque Dios permite que seamos incompetentes para atraernos a Él. Mientras más sintamos nuestra incompetencia, que más oraremos. Hay una bendición en sentirnos incompetentes. Podemos ir a Dios y decir, Señor, tú sabes que no puedo hacerlo sin ti. Te necesito. Debo tener acceso a tu gran poder en mi vida para lograr hacer esto. ¿Por qué fue tan alto y tan fuerte Nehemías? ¿Por qué lo seguían? ¿Por qué sucedieron milagros? ¿Por qué fue un hombre que fue copero
esclavo, por así decirlo, aunque con un buen cargo, pero ahora le enviaban a hacer algo que no pensaría que podía hacer. Pero fíjese, quizás alguien diga, me siento incompetente. Si creo que esto es lo que Dios quiere que haga, entonces le pregunto esto, ¿piensa que Dios le llamaría a hacer algo y luego separarlo de eso? Si deseamos que Dios conteste nuestras oraciones, esto pasa. No solo debemos reconocer nuestra incompetencia y limpiar nuestro corazón, sino también debemos estar dispuestos a que Dios nos use. Si dice, oh, no, ¿por qué no? No podemos decir que Dios no nos ayudará. No sé cuántas oraciones conteste Dios si no estoy dispuesto a ser parte de la ejecución de la respuesta. Cuando nos arrodillamos, recordemos también que al orar de rodillas tenemos el privilegio de experimentar, escuche bien, de experimentar el poder divino, poder del Espíritu Santo, el poder que nos faculta. Él no nos da poder a la ligera. Lo que necesitamos, Dios hará que sobreabunde en nuestra vida para facultarnos, para hacerlo. No existe un don nadie, no existe una persona inútil. Sea quien sea usted, le digo, Dios tiene un lugar para usted. Si clama a Él, Dios oirá y contestará su oración. Porque Dios no quiere que perdamos el tiempo y la influencia que podemos tener en otros. Entonces, al ver lo que sucedió en la vida de Nehemías, él sintió todo esto, pero también experimentó el poder de Dios. Mire, Dios quiere que se vea a la luz de quien Él ve en usted, el potencial que tiene, lo que puede hacer, no en su propia fuerza, como lo hemos dicho una y otra vez en este mensaje, sino en el poder del Espíritu de Dios. Escuche, de rodillas somos más altos, nuestra influencia es mayor, experimentamos más poder, fortaleza y vigor en nuestra vida para enfrentar toda y cualquier situación. Esa es la clave, es la fuente, es la dirección, es el plan y nunca habrá un plan mejor que ese. Ahora la pregunta es, ¿qué se supone que debamos hacer al respecto? Comencemos a orar de rodillas y a pedirle a Dios que en primer lugar nos perdone por olvidar que Él es Señor amo y soberano. Al pensar en todo lo que logró Nehemías, ¿acaso fue gracias a su educación? No. Entonces, ¿qué fue? Fue porque había cultivado una relación con el Padre, confiaba en Dios, también mantuvo su corazón puro, reconoció su incompetencia, se puso a disposición, sabía que recibiría la visión y dirección de Dios, que el Espíritu Santo lo facultaría para hacer lo que Dios le encomendara. Si Dios le dijese hoy, te facultaré para que hagas lo que sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué sería? Si Dios le diese a escoger, ¿qué sería? Permítame decirlo de esta manera, tras haber escuchado este mensaje y escuchado la verdad, lo que dice Dios, usted tendrá que resolverlo. Hay quienes tienen muchos dones, talentos, destrezas, pero nunca han pensado en servir a Dios, solo piensan, bueno, haré lo que pueda en la vida. Pídale a Dios que se lo indique. Dios ha invertido en usted. ¿Sabe cuál es su mayor inversión en usted? Mire la cruz. Esa es su mayor inversión. Dios envió a su Hijo Jesús a la cruz a morir por nuestros pecados, ser posible que seamos perdonados de nuestros pecados y que tengamos una relación estrecha con Dios. No solo eso, sino que mora en nosotros su Espíritu y ser usados por Dios. ¿Acaso tenemos derecho a negarnos a Dios? No. Entonces pregunto, ¿qué haría al respecto? ¿O lo pensaré? No. Es necesario más que solo pensar en esto, porque ¿sabe qué pasa? Somos responsables de lo que escuchamos. Responsables de lo que escuchamos y cómo reaccionamos.
Quien quiera que sea, nunca puede decir, Señor, no lo sabía. Ya sabe cuál es el principio ahora mismo. ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਛੱਡ ਦੇ ਰੌਣਕ, ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਧੂੜ। ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੱਡਾ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਾਤ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ।